De hecho, para la clase del día de hoy tenía planeado que revisáramos lo de la, la revisión de la literatura que iban a hacer. No sé si ya revisaron que en la sesión número 4, justo donde la clase se trata sobre efectos terapéuticos de la dieta cetogénica, se les pide que elaboren un cuadro de revisión de la literatura. Yo he tenido problemas para descargar y abrir los PDFs en general. En algunas o sea, puedo con algunas, pero con otras no me deja abrirlas. Ok, ¿y con este ha pasado igual? Ajá. Ok, para checarlo y teóricamente por ahí Jorge, que de hecho está por aquí, les había compartido como una impresión de pantalla donde unía como los pasos a seguir para que pudieran ustedes elegir el formato en el que descargaban los documentos. Ah, ya. No sé si lo pudieron checar en el foro de dudas. No lo vi, pero lo voy a checar también. Gracias. Sí, ahí en el foro de dudas, Jorge, bueno, nos hizo el favor de poner ahí como que la forma de hacerlo. Pero aún así, si siguen teniendo dudas, por favor escríbanlo ahí en el foro para que se pueda verificar. Entonces, bueno, quisiera saber en qué parte del curso van. Ahorita realmente hablaríamos un poco de la síntesis o revisión de dudas que tengan de las primeras 3 clases, que es de pues, la parte del panorama epidemiológico a los distintos tipos de dietas y características de la dieta cetogénica. Y hoy les digo que teóricamente íbamos a platicar de los efectos terapéuticos en cuestión de que ustedes hicieran una revisión de la literatura, pero vamos a necesitar, yo creo que de un Zoom más para hacer eso. El día de hoy vamos a revisar, como les decía, esas 3 clases, si hay dudas, y voy a poner con ustedes un caso clínico adicional. No sé si ya revisaron que igual en la sesión número, me parece, en la 5 y en la sesión número 6 vienen los casos, o en la 6 vienen los casos clínicos que vamos a resolver juntos. Adicionalmente a esos casos, el día de hoy vamos a consensar cómo harán el cálculo de requerimiento energético, ya que si algunos ya llegaron a la parte de el cálculo del requerimiento, no les agregué como fórmulas de gasto energético y así. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy, consensuar la fórmula de requerimiento energético que van a utilizar para el cálculo y los porcentajes que vamos a utilizar de macros. Y en cuestión de los micronutrientes, eso sería checarlo en la parte de la suplementación, que en general, como verán en esa parte de la clase, realmente la idea es que cubramos los requerimientos de nutrientes, macros y micros, generalmente, bueno, sobre todo micronutrientes, como lo sugiere la ingesta diaria recomendada, ¿ok? Solo cuidando sobre todo la parte de los electrolitos. Pero eso, bueno, ya lo platicaremos en las sesiones específicas de los casos clínicos. Entonces, quisiera saber, Aurora, Maripaz, Analí, Jorge, ¿en qué parte del curso van? ¿Qué dudas han surgido? ¿Qué preguntas? Y bueno, yo ahorita les voy a poner como algunos adicionales que voy a agregar como parte de la sesión de hoy. Aparte les voy a compartir, por ahí les van a hacer como una pestañita donde dice documentos extras. Les voy a ir adjuntando algunos otros artículos que considero que son importantes que tengan de manera adicional a los que ya tienen en cada sesión. Entonces, si me pudieran compartir cómo van para poder partir de ahí. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí te escucho. Yo estoy en la sesión 3, profesora. Ok, Llegué hasta la sesión 3, me falta la cuarta.
hasta hoy vi que teníamos que ya haber leído la cuarta para tener esta plática hoy, ¿no? Sí, pero justamente como vi esta parte de que pues, no se habían subido como los cuadros, voy a solicitar una sesión adicional de Zoom. Ya les estaría Ujú. dando por mediante el foro qué día sería y si no, pues recuerden que se va a quedar grabada. Pero entonces esta sesión que era para eso la vamos a pasar para la siguiente semana y aparte la siguiente semana el jueves tenemos otra sesión. Entonces voy a ver si tendríamos otra sesión miércoles, Ok. jueves o jueves y viernes, dependiendo también cómo tengan la disponibilidad de las salas aquí en el Zoom. Entonces, Aurora, tú ya acabaste entonces la 3, hasta la 3. Ok. ¿Sí, Aurora? Sí. Que si ya habías acabado Sí, la la 3. 3 ya. Sí. Ujú. Sí, Maripaz, ¿estás por ay, ahí? Ana, Lee, sí, Jorge, ya. Laura. También, pero tengo una duda. Las clases serían, bueno, también de 4 a 6, las de los otros días. La del día viernes, a ver, no, la del día jueves, perdón, es de, mm, mm, es de 5 a 7. Ay, es que tengo una clase de 6 a 8, pero no hay problema, ¿verdad? Sí, No, solo. recuerden que la clase se va a subir justo a la sesión a la que corresponde. Ok, Entonces, igual esta sesión, yo ahorita pido que mejor se quede como en la sesión 3, ajá. para que así en la sesión 4 tengamos otro Zoom y la última sesión es la de la revisión de los casos clínicos. Entonces, esa sería la del jueves. Probablemente voy a ver si podamos tener una sesión el día miércoles, probablemente, o el viernes, como les decía. Vale, muchas gracias. Y les avisaría los horarios, ¿ok? Entonces tú, Anali, ¿en qué parte vas del curso? También en la tercera. ¿Ok? Jorge, No, yo voy atrasado, la verdad es que sí he tenido un poco de trabajo y ¿ok? apenas voy en la segunda sesión. Nada más que en la clase que está pregrabada, tengo un pequeño problema. No es como un video, solamente pasan como, están las diapositivas y las podemos adelantar o atrasar, y el audio no hay manera o yo no he encontrado la manera de pausarlo. Entonces de repente como que me pierdo y me cuesta eso todavía. Ok, ¿te refieres a No la de sé la si sea, segunda sesión? ajá, no sé si sea yo o no sé, o Más les pasa a bien todos. están como que solamente están como las diapositivas y está como el audio pregrabado. Ajá, pero digamos que el audio no lo puedo pausar. Por ejemplo, si tengo algo que hacer, por ejemplo, pues ya tengo que, cuando entro otra vez, lo tengo que escuchar desde Desde el ceros. principio. Ok, Ajá. déjame checarlo eso ahorita con los encargados del sistema, a ver si hay alguna manera en el que se pueda como pausar para que no tengas que volverlo a escuchar todo completo. Sí, sí, y no hay forma de pausarlo ni tampoco de adelantar o atrasar. Entonces ahí es donde, pues, por ejemplo, no, ni siquiera he terminado de escuchar esa sesión, la segunda. Entonces no sé si solamente sea yo o los demás están igual, no sé. A ver, ya le estoy escribiendo, a ver si ahorita nos contestan. Ok, entonces tú vas iniciando la clase 2. Sí, apenas estoy en la clase 2. ¿Creen que de aquí al día miércoles, pensando más o menos que podría ser el siguiente Zoom, habría posibilidad de tener el cuadrito de la revisión de la literatura para que, pensando que ese día pudiéramos tener ese Zoom de esa revisión? ¿Más o menos? Sí, Sí, Ok. a mí también me pasa como Jorge, sobre todo con la clase 2, como que es la más, como siento siempre como bioquímica más caótica.
Sí, Y sí, el problema fue como que quería regresarme, pero ya no podía, entonces como que iba así como que lo que cachara rápido y apuntar, ok. me Y ya no lo acordaba. pueden regresar. Sí, entonces, bueno, yo he visto otros cursos en formato que lo guardan como tipo YouTube, y Ajá, entonces ahí sí ya le pausas y ya regresas, ¿no? Para que no se te vaya la idea o ya ahí plasmas un poquito mejor lo que es ok, parte de los conceptos. Entonces también estaría, bueno, que si, bueno, si pueden ver la forma, la manera de que se pueda pausar, porque ok. sí vi que el formato es muy diferente. Sí, sí se subió de manera distinta. El primero fue como una prueba y así ya se quedó. Y ya después se adicionaron como las diapositivas y se le agregó el audio, pero yo no había notado este detalle que están comentando de que no se pueden como pausar o regresar poquito, sino que tienen que volverlo a escuchar todo completo. Sí, y aparte, por ejemplo, yo me quedé en un momento como estaba haciendo otra cosa también, ¿Ok? nada más me quedé como escuchando la sesión 3 y pensé que iba a avanzar y no, o sea, tampoco avanza conforme tú vas hablando, tú tienes que irle cambiando Sí, a que en este format pues, es como que a la par con lo que tú hablas y con la diapositiva. sí, sí, sí. Eso sí, sí, eso no sé si se pueda arreglar, pero a lo mejor lo del audio puede ser que sí se pueda a lo mejor modificar de otra forma. Entonces yo ahorita de todas formas lo checo para que igual en el transcurso a lo mejor del fin de semana pueda quedar a lo mejor de otra forma para que sea más práctico para ustedes. Sí, sí, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda, algún otro problema que hayan tenido con las clases? No. Bueno, yo nada más fue eso. Ok. Sí, Igual, es eso en los general. que ya pudieron ver la clase 1, ya ven que se les pedía como una tareita de un pequeño mapa conceptual. Entonces, es igual si ya lo pueden tener en el fin de semana para que yo los vaya revisando y no las calificaciones se queden todas juntas hasta el final. Y también para que ustedes sea mucho más práctico. Y de la segunda, pues es como que más bien ustedes, la idea es de que ustedes reafirmen todas las vías, las principales vías metabólicas, pero a la manera en la que ustedes lo entiendan de una manera más sencilla. Y acuérdense que como les hacía énfasis el día lunes, o sea, no es la idea de volver a retomar a lo mejor la bioquímica de cuando estuvimos en la universidad, sino más bien principalmente entender qué es lo que está pasando cuando sometemos al paciente en cetosis. Entonces, con que principalmente nos quedemos con la idea de que justo es ahorita lo que les voy a mostrar, con la idea de cómo es la glucólisis de manera habitual en nuestro cuerpo y cómo y qué sucede cuando nosotros semejamos el ayuno en el paciente para que entre en cetosis. Nada más eso sería como lo principal de los esquemas que quiero que hagan de la segunda sesión. Y si lo quieren hacer con dibujitos o como a ustedes se les haga más práctico, adelante. O sea, realmente ahí es como libre. Creo que también por ahí habían puesto en el grupo que tenían como problemas por lo que pesaban los archivos, pero creo que ya después también ya quedó arreglado eso. No sé si han llegado a tener problema en subir las tareas. Igual, solo había revisado, solo creo Verónica Coronado había subido su tarea de la clase 1 y ya de ahí, bueno, ya no he revisado si hay más tareas. No sé si tuvieron alguien más conflicto con subirla, No, ¿no? Ok. yo tengo la tarea 1, pero no la he podido subir. Bueno, no me he fijado en dónde tengo que subirla. Ok. Ahora, acuérdense, Pero ahorita le pico para ver en dónde. esa la tienes que subir en la primera sesión. Y ahí te da como que la opción de cómo debes de subir tu tarea. Ah, ok. Ajá. Generalmente, bueno, acuérdense que sí Sí, es sí. un panorama, que de hecho los artículos que les compartí les hablan sobre la prevalencia de síndrome metabólico, tanto a nivel México como a nivel mundial y del problema de sobrepeso y obesidad. El que no les compartí, que igual les voy a compartir como en extras,
es uno de lipoinflamación, que justo eso sí se los platico como en las diapositivas, pero como tal no hay como un artículo específico que hable de ello. Aunque no venga como un artículo, sí es importante que lo adicionen dentro de su mapa. Porque al final pues es lo que desencadena todo el problema de síndrome metabólico, de síndrome metabólico, de resistencia a la insulina, etcétera, ¿no? Entonces es como si clave importante de esa clase tocar el tema de la lipoinflamación. De hecho, les voy a pedir, si es posible, que si pueden anotarme, les voy a compartir mi correo y el personal. Y si pueden ahí, Aurora, podrías, igual que los demás que están ahorita aquí, pudieran compartir sus correos en el chat. Igual que ya Aurora los consense, y si me lo puedes enviar, para que igual si hay algunos artículos que quisiera compartirles, tanto ahorita como después, se los haga llegar vía mail. De todas formas, les digo que les van a hacer como una pestañita que diga como extras para que ahí estén esos artículos. ¿Ok? Ahora, Laura, ¿tú cómo vas? ¿En qué clase vas? ¿Y Laura? Laura o Verónica, ¿ustedes cómo van? He estado leyendo los textos, pero aún las tareas como tal no las he hecho. Ok. ¿Pero en qué clase vas, más o menos, para...? En la 3. En la 3, ok. ¿Y Verónica? Sí, Verónica Coronado, sí, en la 3 también. Ok, perfecto. ¿Dudas puntuales de estas clases o vamos como a la parte como del resumen que les hice, y ya si surgen dudas, ahorita nos detenemos nuevamente en eso? Sí, bueno, pues preferiría yo mejor después del resumen. Ok, perfecto. Entonces déjenme... Sí, yo igual duda solo de la última parte del esquema de progresión, fue el que se me hizo un poco más difícil de entender. Ok, entonces de toda la parte. Les voy a poner la presentación que les hice para ahorita y retomamos eso del esquema, ¿ok? Porque eso también va a ser importante para que desarrollen el caso que les voy a pedir ahorita. Entonces, a ver. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. A ver, entonces... Bueno, entonces esta va a ser nuestra primera sesión Zoom. Y lo que vamos a checar ahorita, pues, es parte del resumen de las clases de la 1 a la 3. Y vamos a consensar lo de la parte del cálculo dietético. Sí. Entonces, bueno, la primera parte, que igual ya no se las adicioné como tal, como resumen, que ya les decía, nos marcaba justo sobre todo las partes de las prevalencias en México, que pues muchas como nosotras, pues, nutriólogas, porque creo que ahorita no está la chica que es maestra en farmacodinamia, creo que había comentado, pero el resto de nosotros, bueno, son datos que en general estamos en constante uso. Entonces prácticamente ya sabemos, ¿no? Que con el último reporte de en Sanud del 2018 vemos que hubo un incremento ligero a un 73% de sobrepeso y obesidad, pero ya evaluando las gráficas internamente vemos que hay menos sobrepeso, pero los grados de obesidad han ido incrementándose, ¿no? Y que bueno, pues toda esta tendencia todavía del sedentarismo, y que ahorita pues relacionado más con el tema de la pandemia, pues bueno, ¿no? Seguramente hará que esos datos pues sean todavía mucho más marcados. De hecho, no sé, seguramente a muchas de ustedes, de las que ya están como en la consulta, pues habrán visto que en estos 5 o 6 meses que ha durado todo esto, o sea, sí ha sido muy latente el incremento, la ganancia de peso pues en el paciente. Y metabólicamente también, o sea, me ha tocado pacientes que a lo mejor vi antes de la pandemia y que se han retomado en este momento, y
que metabólicamente pues cuadran perfecto con el síndrome metabólico que también se tocó pues en la primera parte. Como les comentaba en la primera parte, el énfasis de este término que les platicaba, que era sobre la lipoinflamación, donde vemos que, bueno, se liberan ciertas citoquinas en el cuerpo, factor de necrosis tumoral, interleucinas, que todo eso predispone a que haya recambios a nivel fisiológico, tanto, ya sabemos, tanto del adipocito, que tenga hiperplasia y después se hipertrofie, tanto como en el esquema que se veía como en la primera parte, que era el tema de los macrófagos, que estos macrófagos también recambiaban, siendo también estos los que producían de cierta manera la inflamación crónica en el paciente, y que todo esto por ende pues nos llevaba a mayor también acúmulo de tejido graso, etcétera, ¿no? Y que finalmente pues eso derivaba en todas las alteraciones metabólicas que se relacionan finalmente con síndrome metabólico. Posteriormente ya se veía pues la definición de síndrome metabólico, que van a ser todos estos conjuntos de alteraciones, específicamente de alteraciones en la glucosa o como tal ya resistencia a la insulina, y que veíamos que los puntos de corte y lo que les mencionaban en la lectura es que si se dieron cuenta, hacían como comparaciones de qué prevalencia se tenían con los distintos puntos de cortes internacionales que hay para la clasificación de síndrome metabólico, pero por ahí les hacían mención que el que más a lo mejor se utilizaba era el del ATP3, que igual se los mencionaba creo que en la clase, que era como que el que íbamos a utilizar y era la prevalencia con la que nos íbamos a quedar. Porque si veían en la lectura, la prevalencia de síndrome metabólico podría oscilar desde desde el 33% hasta un 54%, dependiendo de los criterios que utilizáramos. Entonces, para la cuestión de los casos clínicos y de lo que veamos en el curso, vamos a utilizar los criterios del ATP3. Entonces, son los que van a utilizar para poder resolver los casos clínicos, ¿no? Donde tenemos, bueno, glucosas mayores a 100, donde tenemos la circunferencia de cintura igual mayor a 88, 102 mujeres u hombres, y que vamos a tener también obesidad pues centralizada marcada por la circunferencia de cintura, los niveles de triglicéridos arriba de 150, la presión arterial de 135, 90, y que también teníamos HDL por debajo de 40 en hombres y por debajo de 50 en mujeres, y ¿qué más? Para el LDL pues también elevado. Entonces al final estos criterios son los que nos vamos a quedar. También sería importante hacer énfasis que aunque ese como tal no indica la medición de si hay o no resistencia a la insulina, yo creo que es un parámetro que ya debemos de ir utilizando como ya además de manera rutinaria, aunque muchas veces genere como un costo adicional al paciente. Ya sabemos que muchas veces pues la glucosa en ayuno pues no nos dice de mucho, ¿no? Entonces, no está de más, viendo las características clínicas de cada paciente que tengamos, pedir la glucosa en ayuno, pero también pedirles de una vez insulina sérica para poder así calcular nuestro índice de HOMA y ya saber cómo se está clasificando en este sentido y si tiene o no resistencia a la insulina el paciente, para también empezarlo a derivar o trabajar junto con el área médica para que pues sus resultados sean mucho mejores a largo plazo. Entonces esa sería como que mi sugerencia. Y ya bueno, después venía toda la parte de las vías metabólicas. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, pregunta de lo primero que se veía en la parte de la clase 1? No. ¿No? ¿Seguras? Bueno, más bien, yo estaba tomando el curso porque yo hago mucho ejercicio.
Y también quería ver pues cómo regular esa parte de mi alimentación a partir de eso. No, no como porque no me dedico a dar consultas ni nada. Ah, ok. A ver, ¿eres nutrióloga o no eres nutrióloga? No. ¿A qué te dedicas? Yo estudié comunicación. Ah, ok. ¿Y cómo fue que terminaste el curso? Me enteré del curso. Bueno, lo que ocurre es que, bueno, también estaba en la UAM y me apareció el curso, por ahí lo vi, y me pareció que podía utilizarlo para eso. Ah, ok, ok. Pero, o sea, ¿has tomado algún otro curso diplomado que tenga que ver con nutrición? No como tal. Ok, porque si yo siento que te voy a hablar un poco en chino, ¿sientes eso? Ahorita. Sí, un poco a veces. Ok, sí, o sea, en general, pues el curso estaba como más enfocado como al área, pues sí, profesionales egresados del área de nutrición o a estudiantes todavía de los últimos trimestres, justo como por esto, porque como hay cosas que a lo mejor ves en la carrera y que ya nada más aquí como que las ves un poquito por encima, puede ser que ahorita por eso te cueste trabajo esto. En la parte del cálculo, lo que podemos hacer, en general voy a tratar de hacer en tu caso un poquito más de detalle de cómo hacerlo para que lo puedas entender y al final eso te puede ayudar a ti un poco a cómo ir a lo mejor combinando tus alimentos. Es que esa era como precisamente mi duda, si esa forma de adquirir una dieta puede ser como el estilo de vida alimenticio ya regular, pues. En este caso, la dieta cetogénica no es como tal como una dieta que puedas hacer como ya parte de un estilo de vida, aunque hay personas que a veces lo digan así. No, más bien es como una herramienta que nos ayuda a nosotros como nutriólogas a veces a sacar a nuestros pacientes como del estancamiento, que ya llevan, no sé, haciendo distintas dietas y nada les funciona y recurrentemente están como en esta parte de que no bajan y vuelven a subir y así, a veces esta dieta como que lo saca de ese estancamiento. O también a veces como para, justamente lo vamos a ver en la siguiente parte, que se ha relacionado con efectos metabólicos positivos, que a las personas que tienen, por ejemplo, alteraciones de su glucosa, alteraciones de su colesterol, de sus triglicéridos, la dieta por cómo está diseñada, puede ayudar a que esas alteraciones metabólicas pues mejoren con el tiempo, aunque no es la única estrategia, y generalmente se usa por periodos cortos, como habrán visto como en la clase 3, generalmente se recomienda que no más de 3 meses, sobre todo porque es una dieta poco sostenible en el hecho de que pues es muy estricta. Sí, es una dieta muy estricta que te implica mucho, en este sentido, pues mucha disciplina en cuestión de cómo de prepararte tus alimentos y estar cuidando tus cantidades, etcétera. Entonces, como tal, te puede ayudar como darte una idea que puede ser una herramienta en algún momento y también sí se ha relacionado también que puede ser útil en las personas que hacen ejercicio, obviamente dependiendo del ejercicio que estemos hablando y en las etapas en las que te encuentres haciendo el ejercicio. Pero una de las características que vamos a platicar es que sí es muy importante que cuando estamos en las primeras fases, específicamente hablando de esta dieta, no se realice ejercicio, justamente porque implica pues un cambio a nivel de vías metabólicas que exige ciertas demandas del cuerpo que en general hace que la persona pueda presentar cierta sintomatología y si la pones a hacer ejercicio al no estarle dando su principal sustrato, que es la glucosa que viene de los carbohidratos, pues puede sentirse, al final puede sentirse más mal de lo bien que se pudiera sentir haciéndola. Entonces, eso sí es importante hacer énfasis. Y bueno, en tu caso, pues mi sugerencia a lo mejor sería que después, si ya tú quieres como más bien conjuntar esto con lo que haces en tu día a día, pues a lo mejor también no estaría de más que tuvieras una asesoría con alguna de las nutriólogas que andan por aquí. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan de esta primera clase? Yo sobre lo que acabas de decir, maestra, sobre que no se debe hacer ejercicio.
¿Quién? ¿Mande? Si ¿Sí me se pueden escucha? decir. Sí. Sobre el ejercicio, mi Ujú. interés va enfocado a pacientes deportistas y ¿cuánto tiempo en la primera fase que no se debe hacer ejercicio cuando se está iniciando la dieta cetogénica? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bien, en cuanto a, si se dan cuenta, en el curso como tal no se incluyó ningún tema adicional que tenga que ver con el ejercicio. Igual les voy a hacer como algunas sugerencias, recomendaciones en la siguiente sesión de Zoom que tengamos, porque sí es como otro como tema aparte, porque se puede Ok. manejar distinto. Y ya si estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, pues también hay otro, pues es diferente. Entonces, cuando hagan su revisión de la literatura se van a dar cuenta que ya hay información relacionada y que sí se utiliza, pero vamos, como les decía, va a depender mucho de la disciplina de la que estemos hablando y de las etapas de entrenamiento en el que esté la persona. Entonces, ahorita no nos vamos a meter tanto como tal al ejercicio deportivo o de alto rendimiento. Sí les voy a compartir si quieren un poco de información de la que yo tengo, porque tampoco es como que el área de los pacientes que yo tengo. Entonces aquí es nada más las recomendaciones para los pacientes con sobrepeso, obesidad y que tienen también esta parte del síndrome metabólico. La recomendación, como les decía, es que los primeros 7 días, la sugerencia es decirle al paciente que no realice ejercicio. Voy a agarrar un poquito esto, porque en lo que no la usamos. Es importante que los 7 primeros días no se haga ejercicio. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que el paciente se está cetoadaptando. Este término de cetoadaptación es justo el periodo en el que el paciente como tal va a entrar en este proceso de cetosis y que va a depender mucho del tiempo en el que se agoten sus reservas de glucógeno hepático. Entonces, obviamente, si es una persona que hace ejercicio, pues va a agotar más rápido esas reservas y más rápido va a entrar a la cetosis. Y también va a depender mucho entre hombres y mujeres. Si hay algunas de ustedes que ya compartieron que la han hecho, se han dado cuenta, o también en algunos de los artículos que les compartí, menciona muy claro que en general lo que ellos han observado, o se ha observado y que a mí también me ha tocado ver, es que finalmente sí, al nosotras tener mayor porcentaje de grasa y menor porcentaje de masa muscular y los hombres pues al contrario, en algunos casos, hace que ellos entren pues mucho más rápido a la cetosis. Entonces me ha tocado hombres que en el segundo día ya están en cetosis y obviamente desde ese momento pues la pérdida de peso puede empezarse a marcar, ¿no? Porque finalmente se está utilizando el tejido graso para de ahí obtener pues energía a partir de todo este proceso de beta-oxidación y etcétera, ¿no? Entonces, y en las mujeres no, o sea, al final a las mujeres tarda más tiempo. Y acuérdense como todo este proceso de beta-oxidación se lleva a nivel de la mitocondria, como el tejido muscular tiene más mitocondrias y nosotros tenemos menos tejido muscular, pues también todo eso hace que en general la mujer pueda llegar. He tenido mujeres que llegan hasta los 6, 7 días y todavía no se establece bien la cetosis en ellas o en nosotras. Entonces, o hay quienes no entran, que ahí hay que revisar también, ¿no? Si realmente está siguiendo la dieta como se la prescribiste, o a lo mejor necesitas hacer un recálculo de los carbohidratos que le dejaste, etcétera. Pero en general, el promedio es que entre 3 y 5 días es la estimación en el que ya la persona va a entrar en cetosis. Y como creo que en la clase 3 no lo menciona. Los síntomas que generalmente el paciente puede generar a partir de estar utilizando cuerpos cetónicos para obtener energía y en la presencia de ellos a nivel sanguíneo, a nivel urinario, pues va a generar cierta sintomatología en el paciente. Una, que tenga mayor necesidad de orinar y que los primeros días vaya recurrentemente a orinar. Y esto es por la presencia de los cuerpos cetónicos. Entonces, eso le va a generar mayor sed. Y por eso es muy importante cuidar el estado hídrico del paciente, porque hay una tendencia a que se puedan deshidratar si no cuidamos la parte
de los electrolitos. Generalmente los principales que se van a cuidar en la dieta cetogénica será sodio, potasio y también magnesio. Son como que los 3 principales que vamos a cuidar. Generalmente estos se pueden cuidar diciéndole al paciente que, bueno, no sea como tan estricto en el sentido de que le puede adicionar un poquito, unos toques de sal a sus alimentos, puede tomar agua mineral, puede tomar... Hay varias marcas de bebidas que se pueden utilizar, como el Active de Gatorade, que va a contener potasio y sodio, pero no contiene azúcar. Soda Water también es una buena marca que pueden utilizar, aunque es más cara. Pero en general con eso se pueden mantener bien. Okay. La recomendación promedio de estas bebidas obviamente va a depender mucho del cálculo de ingesta de líquidos que hagamos del paciente. Generalmente, acuérdense que la ingesta de líquidos se puede calcular por 1 mililitro por kilocaloría que le mandemos, pero como estas dietas son muy hipocalóricas, como se habrán visto en la clase número 3, generalmente la dieta cetogénica debe de estar calculada por debajo de las 1000 kilocalorías. Entonces, pues no podemos guiarnos por ese de 1 mililitro por kilocaloría, porque estaríamos muy por debajo de la ingesta. Generalmente lo vamos a calcular con el peso actual del paciente, multiplicándolo por 30 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, eso nos dará, dependiendo, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un paciente que nos pesa 50 kilos, lo multiplicamos por 30, nos daría 1500 mililitros día. Y probamos y vamos viendo cómo el paciente se va sintiendo con esa ingesta. ¿Cómo lo vamos a saber? Conforme el paciente se vaya sintiendo menos mal, que es la famosa, seguramente todas lo han, y las que ya se dedican a prescribir dieta cetogénica, la famosa gripa keto o keto flu, que así lo manejan en muchos lados, que son este conjunto de síntomas. Uno es esa necesidad de orinar recurrentemente, más sed, dolor de cabeza, que obviamente el dolor de cabeza es esperado por la restricción de carbohidratos que estamos haciendo. Entonces también el dolor de cabeza, a veces pudieran presentar náuseas, halitosis, que es por igual la presencia de los cuerpos cetónicos, que se puede contrarrestar un poco diciéndole al paciente que agregue clorofila o pastillitas de menta sin azúcar para cambiar un poco ahí, o sienta frescura. ¿Qué más? Estreñimiento es muy común y también por eso es muy importante en la parte de la valoración nutricional previo a la dieta cetogénica, ver cómo está toda la cuestión gastrointestinal, porque pues a veces es muy recurrente y ya también sabemos de todos estos cambios que hay a nivel de la microbiota por derivados del tipo de ¿no? Aparte de que el paciente generalmente tiene un bajo consumo de fibra, un bajo consumo de líquidos, seguramente es sedentario, entonces si le sumamos todos los factores es muy seguro que el paciente que te llegue a la consulta va a tener estreñimiento ya seguramente de base. Si lo metes a la dieta cetogénica, a veces ese estreñimiento pues se marca mucho más. Y aunque, por ejemplo, se recomienda que puedes utilizar a lo mejor aumentar el magnesio para que, como tiene implicaciones a nivel de la motilidad intestinal, puede ayudar un poco en este sentido, pero no a todos les funciona. Y aunque mejores igual la ingesta, puede funcionarles, pero sí es una constante que llega a pasar, porque al final, como no estamos dando cereales y la fibra que deriva de ellos y a lo mejor las verduras las tenemos también un poco limitadas, finalmente pues ahí nos quedamos a veces con esta parte que también no ayuda mucho con el tema del estreñimiento. Entonces, mi sugerencia es, si el paciente está estreñido, primero resolver el estreñimiento antes de someterlo a la dieta cetogénica, porque si no le va a ir más mal y en vez de ayudarlo a que se sienta bien, pues no lo vamos a lograr. Entonces, ya que lo hayamos resuelto, igual ya podemos entonces sí iniciar la dieta e irlo monitoreando constantemente. Si vemos que en el transcurso de la dieta vamos bien, no hay estreñimiento, pues continuamos, pero si se llega a presentar, pues hay que ir empezando a agregar
acciones o estrategias para ver si mejora y si no, pues mejor la paramos y vamos haciendo pequeños ajustes, que a veces la verdad es que no es necesario ni siquiera sacarlos de la cetosis, pero haciendo pequeños ajustes de la cantidad de verduras o metiendo a lo mejor un cereal, movilizándolo un poco más, mejora. Y lo del magnesio, que eso lo veremos en la parte de la suplementación, cuáles comerciales podemos utilizar y que el paciente pueda probar qué tal le funciona. ¿Ok? Entonces, estos síntomas que les mencioné son los de la famosa keto flu o gripa keto, y que a veces hace que el paciente la primera semana, como se siente a veces mal, quiera dejarla, ¿no? Porque aparte también les entra como mucha ansiedad, porque obviamente al suprimir también, si era una persona que está acostumbrada a comer el pan dulce, o sea, cosas dulces, pues obviamente también ya sabemos que genera como un tipo síndrome de abstinencia, como cuando quitamos el cigarro o el alcohol en el paciente, así va a generar lo mismo. Entonces, también por eso es muy importante que a veces haya un previo a iniciar la dieta cetogénica. Generalmente podemos hacer una dieta baja en carbohidratos, un mes. Generalmente yo así es como a mí me ha funcionado. Generalmente puede ser un mes, pero si el paciente igual ya está como muy ansioso por querer ver resultados de así, bueno, dejamos 15 días de dieta baja en carbohidratos y después a los 15 días valoramos cómo va, cómo se siente, si el paciente ya también se siente listo para entrar a la dieta y empezamos dieta cetogénica. Entonces, generalmente el tiempo que en lo personal más los he mantenido en dieta han sido 2 meses. Ya después de 2 meses también el paciente empieza ya a no sentirse pues tan cómodo en el sentido de que pues ya quiere empezar a incluir otro tipo de alimentos. Entonces, puede ser así, 15 días con dieta baja en carbohidratos, después dieta cetogénica y ya tú valoras si un mes lo dejas o si realmente la pérdida de peso que necesita es bastante, pues a lo mejor puede ser que hasta le extiendas 2, 3 meses más, como lo marca en la literatura, que es lo recomendado, y ya después viene la etapa de la transición. Entonces, y es muy importante que desde el inicio hagamos énfasis con el paciente de que es una dieta que no puede dejar botada así de ya bajé mis 10 kilos y ahora ya voy a volver a comer todo lo que quiera, porque como habrán observado en la clase, sí, creo que es en la clase 3 y que lo mencionan en los artículos que les compartí, pues generalmente como no tenemos este mismo estímulo de la secreción de la insulina, generalmente cuando estamos en dieta cetogénica, el nivel de la insulina está bajito. No en ceros, como habrán visto un cuadro que viene, que te dice cómo está una persona con una dieta normal, cómo está con dieta cetogénica y cómo está si tuviera cetoacidosis. Entonces, si ven, los niveles de insulina se mantienen un poco más a la baja porque finalmente no están siendo estimulados por la presencia de glucosa. Entonces, si de repente el paciente decide por sí solo salirse de la dieta y comerse un pastel, y ese a lo mejor la acompaña con un refresco y así, o sea, imagínate la bomba de hidratos de carbono que tiene el paciente y la necesidad así abrupta del páncreas de secretar de golpe insulina, porque pues no la estaba secretando porque estábamos en otra vía metabólica. Entonces, por eso es hacer mucho énfasis en el paciente, no la dejes de golpe porque esto va a suceder y esto también va a ir promoviendo que hay esta tendencia a recuperar el peso, ¿no? Porque si en el segundo artículo que les compartí, que es de la sesión 2, justamente ahí les menciona que el que tengamos pues estos niveles un poco más a la baja de insulina van a promover un poco más la lipólisis y menos la lipogénesis, y entonces cuando salimos así abruptamente, pues otra vez estas distintas vías metabólicas se van a ir pues alteradas, ¿no? Y se tienen que
acoplar rápidamente a lo que el paciente le está haciendo al cuerpo, y es por eso que viene una tendencia rápida de ganada de peso nuevamente si el paciente lo deja así. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Alguna otra duda hasta acá? Entonces, bueno. Yo tengo una duda, ¿por qué no, Sí, Maripaz. sí, ¿por qué no recomiendan agua mineral con calcio? ¿Agua mineral con qué? Con calcio. Esa no sé cuál es. Si tú me puedes, no Sí, la es que he escuchado, no, es que me han dicho que con calcio nunca se debe de dar cuando hacen cetosis, pero no he entendido por qué. Solamente he escuchado que cuando hacen la recomendación dicen no, creo que la Ciel que tiene según calcio, me parece, Ajá. y ay, se me fue el nombre, el botecito verde, que es carísimo, que también llega a tener calcio, pero no he entendido el motivo por qué. O sea, si esas no son como recomendables. ¿De por qué con calcio? Mira, fíjate, ahorita no te tendría la respuesta, pero ¿qué te parece que lo revisemos para la siguiente sesión y lo busco? Porque yo no lo había escuchado y tampoco había, o sea, identificado de estas aguas minerales que algunas tuvieran a lo mejor mayor concentración de calcio. Entonces, a lo mejor tenga que ver como a nivel intestinal, como en la hora de que compita como en las mismas vías con algún otro micronutriente, tal vez. Entonces, no sé si tenga que ver a lo mejor con eso y que a lo mejor si queremos cuidar la concentración, no sé, ahorita lo estoy inventando, ¿no? Pero lo voy a revisar. Pero a lo mejor si queremos cuidar más el aporte de magnesio y si compite hoy con el calcio, pues a lo mejor por eso puede ser, pero no sé. Entonces déjame averiguarlo porque no lo había escuchado. Entonces, generalmente de las minerales que yo les sugiero a los pacientes es pues el agua de la Peñafiel o ¿cuál es? La Topo Chico, por la concentración de sodio que tienen, que tampoco son altas en sodio, pero ayuda, y la Twist, que también es una opción. Pero lo voy a averiguar, Maripaz. Ok, perfecto. Y otra, ¿tú recomiendas siempre, por ejemplo, para iniciar dieta cetogénica, mejor con hipocalórica y ya después mejor llegarles a introducir, como comentabas, la keto? Pues, ajá, o sea, para irlos como adaptando. Sí, mira, muy en lo personal, o sea, sí, porque cuando, por ejemplo, la certificación, pues hacían mucho énfasis y si se dan cuenta en los artículos que les compartí, les dicen que la dieta cetogénica es meramente hipocalórica por debajo de las 1000 calorías. Sin embargo, hay veces que si de repente el paciente que tenemos, pues viene con una ingesta calórica, no sé, de 2000 calorías, pues de repente sí, como que impactar tanto en ese sentido le puede costar trabajo, que la verdad es de que en general el paciente, han sido contados que me digan que se quedan con hambre, porque justamente eso es otro tema importante que se revisa, que influye un poquito con la inhibición del apetito. Entonces, y por las grasas que le damos y por las proteínas, eso les causa un poquito más de saciedad. Entonces, en general, yo siempre los empiezo, dependiendo obviamente el paciente que tenga enfrente, generalmente los empiezo algunos con 1200 calorías y de ahí ya les voy recortando. A veces, aunque no los vea como semanalmente, casi siempre mis consultas las hago al mes para que realmente el paciente pueda evaluar pues, un mayor impacto en la pérdida de la grasa corporal. Entonces, generalmente los inicio a lo mejor con 1200 y dependiendo de cómo se va sintiendo, ya le voy bajando de 100 en 100. Si veo que el paciente va a tener buena adherencia, que en general no tiene alteraciones metabólicas importantes o no tiene, generalmente sí las empiezo con 1000 calorías, 1900, por ahí. Realmente ha sido raro el paciente que lo he manejado menos de esa carga calórica. O sea, más o menos siempre me quedo entre las 900, las 1000 y en algunos casos 1200. Y con 1200 hay muchos que entran perfecto a cetosis
y ya les voy, te digo, conforme vaya viendo su evolución, ya voy ahí haciendo yo ajustes en su carga calórica y en la distribución de sus macros. Pero sí creo que a veces hay mejor adherencia si no los metemos de golpe a la dieta. Porque si de repente les quitas de un día para otro todo lo que estaban acostumbrados a comer, es lo que yo he visto es que es muy seguro que van a irrumpir la dieta. Entonces, eso creo que es lo que más me ha funcionado, a menos de que sí tengas a un paciente súper disciplinado de esos que te dice, yo voy a hacer todo lo que tú me digas al pie de la letra. Esos puede ser que sí desde un inicio los metas directo a la dieta cetogénica. A mí así me ha podido funcionar un poco más con los pacientes. Igual para sacarlos de la cetosis, lo mismo, y que eso aparte pues lo ven en la parte de la transición, irlos igual evolucionando de 100 en 100 en cuestión del aporte calórico, y así igual progresivamente ir introduciendo paulatinamente los grupos de alimentos que no teníamos. De hecho, lo que ahora hago, y que esa parte se da igual en los casos clínicos, generalmente pues les dejo más al inicio las verduras solo de hoja verde y algunas otras verdes como pepino, como brócoli, y todas las demás que están a lo mejor que tienen un poquito más de carbohidratos, como que el champiñón, como la berenjena, los espárragos, se los introduzco en la segunda semana. Y así me voy poco a poco para ir introduciendo variedad en la alimentación del paciente. Hay algunos que dejan los quesos al inicio, yo generalmente sí se los quito desde el inicio y ya se los introduzco al final del mes o al final de la etapa del periodo que hayamos tenido de dieta cetogénica. Entonces, pero esa es como una manera en la que a mí yo le he agarrado como que ese paso como tal. Y de hecho algunos de los artículos que les compartí sí les mencionan cómo de acuerdo a las fases que van introduciendo los grupos de alimentos. Generalmente ya pues los últimos alimentos que vamos a volver a incorporar en la dieta generalmente van a ser o los lácteos o las leguminosas. Entonces, y sí les van marcando así como que en el estudio primero metimos verduras y proteínas de origen animal magro y después les introdujimos cereales de bajo índice glucémico y después les agregamos fruta de bajo índice glucémico y después les agregamos los quesos y después las leguminosas. Entonces, más o menos de ahí yo fue que me basé a utilizarlo así con los pacientes y creo que ha funcionado bien. ¿Alguna otra duda con respecto a ok. ¿Y manejas ya a partir de 1200 suplementación? O sea, ¿ya les empiezas a dar suplementación o hasta que le bajas a 1100, a 1000? Pues generalmente sí, desde las 1200 ya les sugiero que hay que incluir suplementos. Generalmente yo, por practicidad, por costos, sé que hay distintas marcas pues de productos proteinados que tienen, ¿no? Celé, Carsal, que por ahí tenemos una compañera que es de ahí, que tienen sus multivitamínicos para la dieta. Pueden ser estos los que se utilicen, pero la realidad es que no siempre están al alcance de todos por los costos. Entonces, generalmente, pues un multivitamínico, del que aquí en México el que mejor rankeado está, digo, sé que hay otros, ¿no? Como Sana, etcétera, pero el mejor rankeado es el Centrum Balance y es el que generalmente utilizo con los pacientes. Y de omega, generalmente el omega 3, ese también desde el inicio lo agrego. Generalmente igual, muchos de los pacientes que llegan pues van a traer este tema de las dislipidemias, entonces pues ya de entrada que podamos a lo mejor suplementarlos. Igual les agregué por ahí un artículo en la parte de la suplementación que nos habla de cómo si en el tiempo le va mejor al paciente que agrega omega 3 que al que a lo mejor solo hizo dietas cetogénicas sin el omega 3. Entonces, ahí sí, desde las 1200 ya les sugiero que lo incluyan y en cuanto ya no están en la dieta, lo vamos también retirando. Ah, ok.
¿Y el estudio Quantose, tú se los mandas a hacer o mejor siempre es como la insulina? ¿El cuál, perdón? El Quantose, El, el estudio la Quantose. insulina. Sí, generalmente yo se los mando a hacer y pues ya lo que yo siempre les digo a los pacientes es que no, generalmente yo nunca les inicio la dieta cetogénica si no llevan como que toda la batería de estudios bioquímicos que les solicito para realmente estar seguros que están en condiciones óptimas y que cumplen con los parámetros para que pudieran hacer este tipo de dieta. Porque si de repente me he llevado como, ha llegado el paciente a lo mejor joven que por alguna razón trae alguna alteración a nivel hepático, renal, y que no lo sabe y que pues no va a ser candidato para esta dieta. O mujeres, por ejemplo, que de repente llegan con anemias, entonces pues lo mismo, ¿no? Entonces sí va a ser como bien importante nosotros siempre desde la primera consulta hacer énfasis en que lleven ya sus laboratorios o que hasta antes de que empiecen la dieta necesitas tú los laboratorios. Ah, ok, perfecto, gracias. Generalmente hay muchos que tienen que ver con insulina, la curva de tolerancia a la glucosa. Generalmente, ya nada más en la actualidad, creo que les piden ya que lleve el paciente sí tu prescripción y con tu cédula y ya. Porque anteriormente no lo hacían así, pero ahora sí ya les piden que lleven su solicitud. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? Y lo del, ¿qué tú recomiendas más? ¿Prueba en sangre de cetosis o la de orina? Pues en general, la de orina sirve los primeros 7, a lo mejor los primeros 15 días. Pero aquí acuérdense que conforme vaya optimizándose la utilización de los cuerpos cetónicos para de ahí obtener energía, su presencia en orina va a ir bajando. Entonces, entre más días pasen que el paciente está en cetosis, menos presencia de cuerpos cetónicos vamos a tener en orina. Y la manera más certera será tomarlo a nivel sanguíneo. Entonces, ahora, en la generalidad, la verdad es de que yo lo que utilizo, y porque así me ha funcionado un poco, son las tiritas que igual no son tan precisas a como si lo mandas a tomarse su ego o que lo tome a lo mejor venoso, pero pues funcionan. Al final, si el paciente que sí está en dieta ya entró en cetosis, la tirita reactiva generalmente sí se tiñe. Y aparte, si lo relacionas con la clínica, que el paciente te empieza a referir sus síntomas, pues va como de la mano. Entonces, generalmente son las que utilizo, o también como les comentaba, creo que eso se los comento, sí, en la clase 3, que pueden usar el glucómetro de Abbott, el Freestyle Optium, creo que se Optium, llama. Ajá. Ese tiene tiras de cetonas y que esas, pues bueno, aunque lo mide a nivel capilar, pues también funcionan. Yo ah, ok. no, o sea, hasta el día de hoy no los mando a hacer así como que, porque en general la tendencia, como les mencionaba ya en la clase, es que a nivel plasmático, generalmente las cetonas no se van a elevar más de 8 milimoles sobre litro. Entonces, realmente cuando lo hacemos con el capilar del glucómetro, no se elevan, a lo máximo se elevarán 3 milimoles sobre litro, entonces realmente son muy, muy finos. Ahí ya es dependiendo cada uno. Lo que sí es que creo que es una herramienta muy útil porque hay muchos pacientes que generalmente pues te dicen, ¿no? Así que no perdió peso, ¿no? Y a lo mejor dices, no, pero es que sí lo hice, sí lo hice, ¿no? Y obviamente si les haces estas pruebas y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues tu tirita no se marcó o en la tira del glucómetro me está indicando que no hay cetosis, es porque algo introduciste adicional que no te está permitiendo entrar en cetosis, ¿no? Entonces, pues esa es una manera de hacerle ver al paciente si sí o si no, y pues lo motiva
o ya también a ti te ayuda a ver que no estás siguiendo las pautas que tú le indicaste. Entonces, pues sí es una buena herramienta tenerlo en el consultorio. Ah, ok. ¿Y tú combinas, por ejemplo, a veces, porque a mí me ha pasado en la experiencia que con alimentos, o sea, hacer la cetogénica con alimentos les cuesta muchísimo más trabajo por los grupos de alimentos, las proteínas que utilizamos, las verduras, Sí. y a veces sí les cuesta mucho trabajo y hay pacientes, por ejemplo, que no pueden pagar la cuestión de, pues, todo el tratamiento con los productos, digamos, en este dado caso, Sí. que están a la venta, y ahí sí se puede hacer combinación, o tú has visto que, digamos, hay mucha diferencia cuando lo hacen con alimentos a cuando lo hacen con los productos. Pues mira, muy en lo personal, y si igual checamos la literatura, te dicen que el mayor éxito, porque obviamente muchos de estos estudios los hizo en esos momentos otra marca que se llama Pronocal. Entonces, de hecho, todos estos ensayos clínicos que les compartí, donde se utiliza la dieta cetogénica, en las primeras fases, prácticamente solo utilizan dieta cetogénica basada en los productos de Pronocal, que son estas barritas o polvos proteinados. Y se ve que ahí es donde tienen el mayor éxito. Generalmente indican que el 80% del peso que tenga que perder la persona lo va a bajar en ese periodo donde lo tenga solo con estas preparaciones ya proteinadas. Sin embargo, lo que a mí me ha tocado vivir es que en general casi el 90% de los pacientes a los que pongo en dieta cetogénica les van bien haciendo cetosis o mixta, sí, incluyendo a lo mejor algunos de estos productos como en la colación o en la cena no les gusta cenar mucho y a lo mejor con una barrita están bien, o en la mañana no tienen tiempo de prepararse y con una malteada de proteína se les acomoda, o están en la junta y prefieren tomarse la malteada que estarse comiendo el atún, pues les funciona mezclado. Y cuando hacen también la cetosis solamente basado en los alimentos, en mi experiencia también les ha ido bien, o sea, muy bien. Pon tú que a lo mejor no bajan los 8 kilos que a lo mejor está estimado que pudieran bajar en una cetosis franca, donde solo se utilizan productos más un poco de verduras, pero realmente he tenido casos donde pueden bajar 6 hasta 7, 6, sí, tuve alguna vez un chico que logró bajar 8 kilos en un mes de solo cetosis basada en alimentos. Nada de suplementos proteinados, y le fue, o sea, más bien creo que sus resultados fueron igual de comparables que si solo usamos las preparaciones con proteína. Pero pues ahí también, o sea, a veces tuve el caso también de una chica que ella igual estuvo en cetosis, la hizo solamente con productos, pero por alguna razón que no encontramos qué era, de hecho ella es médico, su pérdida de peso con una dieta cetogénica franca fue de 2 kilos. Ahora también la cantidad de peso que ella tenía que perder realmente era poco, comparado a lo mejor con alguno de los pacientes con sobrepeso y obesidad que a veces tienen que bajar 20, 30 kilos, donde pues ahí obviamente al inicio la pérdida es mucho mayor o más marcada a alguien que a lo mejor solo tiene que bajar 5. A lo mejor la pérdida es mucho más lenta comparándolo con alguien que tiene mayor exceso de tejido graso que necesita bajar. Es lo que yo he observado. Pero en general, te digo, por lo menos en mi consulta el 90% es o mixta o totalmente con alimentos. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Y alguna otra duda, pregunta en esta parte para compartirles el otro cuadrito que les iba a enseñar? A ver, entonces, bueno, estábamos en que toda la parte de las vías metabólicas, lo importante es que quedemos que cuando no estamos en dieta cetogénica, pues la vía principal por la que vamos a obtener energía o nuestras moléculas de ATP es a través de la glucólisis, donde a partir de las moléculas de glucosa vamos a obtener 2 moléculas de piruvato,
Y después esas, a partir de ahí, y de las vías de piruvato deshidrogenasa, vamos a obtener acetilcoenzima A, y esta, bueno, la vamos a utilizar a nivel del ciclo de Krebs. Ay, permíteme que se me da. Bueno, les decía entonces que esta va a ser la vía principal, ¿no? Como sabemos. Pero pues cuando asemejamos al cuerpo como si estuviera en un estado de ayuno, lo que vamos a utilizar principalmente pues serán los ácidos grasos libres para ser utilizados a nivel mitocondrial y de ahí obtener acetilcoenzima A, y a partir de que obtenemos acetilcoenzima A, entraremos en esta cuestión de cetosis, que será transformar acetilcoenzima A cuerpos cetónicos, que como ya les mencionaba en la clase, vamos a tener 3 cuerpos cetónicos, que son la acetona, el acetoacetato y la beta hidroxibutirato. Entonces, la que generalmente va a estar en mayor concentración a nivel sanguíneo es el cuerpo cetónico de acetoacetato, y estas, como les mencionaba en la clase, para poder obtener la energía tendremos que a partir de cuerpos cetónicos a nivel de los tejidos periféricos, lo convertiremos nuevamente a acetilcoenzima A para nuevamente de ahí obtener energía, que a ese proceso o esa vía metabólica le vamos a llamar cetólisis, ¿ok? Entonces este cuadrito es como que el resumen de todas esas diapositivas de esa segunda clase que vimos. Entonces ese es el proceso pues en el que vamos a nosotros a poner a nuestro paciente cuando esté en dieta cetogénica. Ay, me faltó una diapositiva, que no sé dónde se movió, que les tenía las imágenes de los 3 cuerpos cetónicos, y ya el día que estemos hablando de los efectos terapéuticos, uno de los principales efectos terapéuticos que tiene la beta hidroxibutirato, se ha visto que tiene implicaciones con inhibición del apetito. Entonces eso ya lo platicaremos un poquito más a detalle el día que revisemos los artículos, y que pues muchas veces esto sí le pasa a los pacientes, más o menos a las 3 semanas que están en cetosis, generalmente ya las porciones con las que tú iniciaste la dieta, generalmente ya ellos se sienten a veces muy llenos, o a veces ya también la cantidad de proteínas que le calculaste también los empieza a hacer como a sentir muy satisfechos. Entonces hay que volver a ir reajustando, pero tiene que ver mucho con esta inhibición que hay del apetito un poco en la dieta cetogénica. Y también, como les decía, finalmente como estamos dando mayor cantidad, pues no mayor cantidad, porque acuérdense que esa es otra parte importante. Recordar que las dietas cetogénicas no son dietas hiperproteicas, como muchas veces se ha mencionado, sino más bien hacemos un reajuste de lo que a lo mejor el paciente habitualmente está consumiendo y nada más. De hecho, pues ya verán en la parte de cálculo que generalmente las proteínas irán de 1 hasta 1,5, pero el promedio siempre va a quedar más o menos oscilando en 1,2 gramos por kilogramo de peso ideal que tiene la persona para tener el gramaje total de proteínas. Entonces, eso pues los hace generar, también tener mayor saciedad, ya que acuérdense que pues toda esta parte de la digestión es mucho más tardada de las proteínas, y si eso lo combinamos con la grasa, pues todo eso va lenteciendo más también hasta el vaciado gástrico. Entonces, pues todo eso va a hacer que el paciente pues en general se llene más rápido que si hiciéramos algún otro tipo de dieta. Después les voy a poner aquí qué fórmula vamos a utilizar. ¿Dónde se quedó la fórmula? Ya también se me borró. A ver, déjenme ver. Porque ya se las tenía aquí preparadas. A ver. Esta fórmula que les voy a compartir, también les comparto el artículo.
es una fórmula que se diseñó en el 2017. No sé si algunos ya la han utilizado, que es una dieta que se hizo con población mexicana con sobrepeso y obesidad en el Instituto de Nutrición. Y justamente la idea es que ya utilicemos más en nuestra práctica a lo mejor esta fórmula, porque es una porque ya está validada y otra porque pues es más reciente que de las fórmulas con las que antes contábamos, ¿no? Como la fórmula de Valencia, por ejemplo. Entonces, esta es la fórmula que actualmente utilizo, sobre todo en los pacientes con sobrepeso y obesidad. Y entonces es la que les voy a compartir y es la que vamos a utilizar ahorita para hacer el cálculo. Entonces, nada más que se me borró de las diapositivas, no sé por qué. ¿Ustedes qué fórmulas utilizan actualmente para los pacientes con sobrepeso y obesidad? La Mifflin. Mifflin, ajá, ¿qué otra? Los demás, chicos. Ya se fueron los demás. También, bueno, podemos, a veces por la práctica, podemos también usar las rápidas, que generalmente vamos a multiplicar por 25 kilocalorías peso. Generalmente peso ajustado, acuérdense, para cuando estamos hablando de personas con obesidad. A ver, ahora sí ya les pongo la fórmula. Valencia, ajá. Pero miren, esto está bien interesante, la verdad, que ya exista y que esté validada. Entonces, la autora se apellida Orozco y, bueno, ella fue la que desarrolló esta fórmula para adultos mexicanos con sobrepeso y obesidad. Es gasto energético en reposo y las constantes que se van a utilizar es el peso de la persona en kilos, la A, que es la edad, en años, y nada más es lo único que vamos a requerir de variables para sustituir en la fórmula. Las demás ya son constantes. Vamos a tener una fórmula para mujeres y una fórmula para hombres. Entonces, esta es la que vamos a tratar de utilizar ahorita durante el curso. Y ya les estaría igual compartiendo el artículo para que ustedes lo tengan de esta fórmula y pues bueno, vean como toda la metodología que utilizaron para llegar a ella. Y les digo que esta pues fue diseñada en el 2017, entonces como que muy reciente y pues si ya está mucho más específica para la población mexicana, pues hay que utilizarla. ¿Dudas, preguntas en cuanto a la fórmula? ¿No? No. ¿El peso es el peso actual? Ay, no les escucho. Que si el peso es el peso que tiene el paciente en ese momento o es el... Sí, el peso que tiene el paciente. Aunque igual aquí habría que ver también, porque evidentemente si no sé, si tuviéramos un paciente con obesidad mórbida, pues sí también entre mayor peso utilicemos, también el requerimiento calórico se va a incrementar. Entonces ahí también habría que valorar si nos conviene más utilizar el peso ajustado. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. No. Entonces, y lo otro que les iba a proponer, estas son la distribución de macros
En general ya vieron que hay distintos tipos de dietas. Están las dietas, las bases, que es la dieta clásica, la dieta modificada Atkins, la que es la de triglicéridos de cadena media y la que es de índice glucémico bajo. En general en la actualidad, y bueno, ya después derivan las variantes, ¿no? Las estándar, la ciclada, la que se va aumentando por días de entrenamiento más intenso carbohidratos, o la que es la tipo paleo. Entonces, entre todas, en general se ha hecho como utilización a lo mejor dependiendo de lo que el paciente va requiriendo. Las más utilizadas, como se los mencionaba en la clase, pues son, de las variantes son la estándar y la tipo paleo, y de esas pues se hacen como combinaciones en los macros. Y en los distintos tipos de dietas, una de las más utilizadas y que también se los menciona como en el artículo por palatabilidad, es la pues baja en índice glucémico y la que tiene triglicéridos de cadena media. ¿Ah? Entonces, y acuérdense que y en el artículo se les mencionan, hacer uso de este tipo de triglicéridos como tal, no, como se metaboliza de manera sencilla, hacen que el paciente también entre un poco más rápido a la cetosis. Por eso que también en el mercado han salido mucho, seguramente han visto, las tabletas de triglicéridos de cadena media. No sé si les ha tocado ver. Que hay ya estos, es más, en el Sam's ya venden hasta su paquete completo de su kit de dieta cetogénica, y dentro de ellas traen triglicéridos de cadena media. Porque teóricamente les digo que hacen que haya mayor producción de cuerpos cetónicos, y que el paciente pues permanezca más fácil en la cetosis. Sin embargo, igual no se ha visto que dándolo vía oral le vaya mejor al paciente. Entonces, pero bueno, existe. Entonces, la distribución de macros que vamos a utilizar será esta, en promedio, ¿no? Obviamente esto va a poder variar a su criterio, juicio clínico. Proteínas podemos dejarlas 20-30%, hidratos de carbono pudieran oscilar desde un 5 hasta un 15%. Grasas de 50 hasta 65%. De hecho, si ven la estándar, basan hasta en un Profesora, 70%. perdón la interrupción. Hay un micrófono abierto y se escucha mucho ruido. Oh, sí, ¿quién tiene por ahí? A ver, Y están haciendo, ya. están cocinando, creo, y hacen mucho ruido. Listo, ya sí, está. ya vi. Ya escuché. Ah, pero no veo quién. Creo que ya, ¿no? Sí, sí, ya. Ah, bueno, les decía entonces que si ven en la estándar, generalmente el aporte de grasas se basa en un 70%. Aquí pues generalmente podemos hacer una combinación, ¿no? Hasta en un 50-65%, porque también de repente si no usamos estos productos ya preparados o así, a veces las porciones de aceites quedan bastante altas y a veces pues realmente incluirlas todas en esa cantidad en la dieta se vuelve un poco complicado para el paciente. Entonces, pues por eso hay que ir viendo qué cantidad podría ser el ideal. Ya verán en la clase 3 que ahí ya les hacen recomendaciones que principalmente cuidemos el aporte de omega 3, omega 6, y que de ahí a lo mejor la base principal sea también el aporte a lo mejor a través del aceite de olivo, que es una manera fácil de utilizar. El aguacate, que también podemos tener presentes, y es que estoy buscando, ya, tenemos entonces, acuérdense que la dieta, la estándar nos maneja 70% de grasas, y por ejemplo la paleo
puede también oscilar en un promedio de 60%. Entonces, más o menos podemos quedarnos así entre un 50 y 65%. Y las proteínas, pues también van a depender mucho de la cantidad de grasas que demos. Entonces, pueden ahí oscilar entre los 20 y 30. Hay veces, a mí me ha tocado que personas dejándole en porcentaje un 15 y obviamente procurando que la carga de carbohidratos quede menor a 60 gramos, entran en cetosis, pero ahí también les digo, va a depender mucho de su paciente. Y las calorías pueden oscilar entre 1200 a 1000 o menos de 1000. Igual ahí, como les decía al inicio, va a depender mucho del paciente que tengamos enfrente, ¿ok? La otra duda que preguntaban, que era sobre el cuadrito del cuadrito, El esquema de progresión, ¿no? esquema de, ahorita se los voy a poner, acá tengo la diapositiva. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, ahí. Entonces, ese cuadrito del que preguntaban es este. Este general es el que se ha utilizado en distintos, en algunos ensayos clínicos que se han hecho, donde se ha utilizado, como les decía, principalmente, o lo que quieren demostrar es que la dieta cetogénica basada en estos alimentos ya proteinados tienen el efecto positivo en la pérdida de peso, principalmente. Entonces, lo que nos dicen aquí es que el 80% de esa pérdida que el paciente necesita perder se va a lograr en esta primera etapa, en esta primera fase que se va a llamar como fase activa. Y ese estado o esa etapa se va a dividir en 3 fases, como que ya les fui como que explicando en la clase cómo se dan. En la primera fase, prácticamente le damos una dieta hipocalórica de menos de 600 a 800 kilocalorías ya al paciente, y donde el principal alimento solamente son las preparaciones proteinadas. Después, en la fase 2, generalmente lo que se hace es, se retira a lo mejor, si teníamos una barrita, a lo mejor tenemos 5 barritas, por poner el ejemplo. Tenemos 5 barritas con proteína, y de esas 5 barritas a lo mejor se intercambia una por un alimento de origen animal. Generalmente las barritas o los productos que se utilizan en la dieta cetogénica, la base es 15 gramos de proteína con en promedio de 2 a 4 gramos de carbohidratos y en promedio 9 gramos de grasa. Entonces, y ya haciendo tu cálculo, tú ya sabes cuántos productos de estos les vas a mandar al paciente dependiendo del aporte proteico que necesitas cubrir, que igual lo vamos a revisar en el momento del cálculo. Entonces, eso era en la fase 2. Y en la fase 3, ahí empiezas ya a sustituir ya a la mitad de las barritas por alimentos de origen animal, y ya empiezas también a introducir otro tipo ya a lo mejor de mayor cantidad de verduras, o empiezas ya a hacer un recambio en la redistribución de los macros. Pero la fase más activa pues va a ser la fase 1, donde el paciente solo va a comer a partir de estas barritas proteinadas. Toda esa primera fase activa es donde pues, predominantemente va a ser hipocalórica. Después viene el estado 2, donde vamos a reeducar al paciente y donde igual vamos a ir, lo que les comentaba, reintroduciendo todos los alimentos que no habíamos tenido en la fase activa. Entonces, generalmente aquí es una dieta baja en carbohidratos que puede estar oscilando entre 800 a 1500 kilocalorías, dependiendo el cálculo de requerimiento de cada paciente, y que aquí en general se va a tratar de lograr que el 20% del restante que le falta al paciente perder lo logre en esta etapa. Obviamente ya en este momento es donde empezamos a
recomendarle que ya incluya actividad física o que empiece a introducir ya un ejercicio pues más estructurado. Obviamente pues también un seguimiento psicológico, pues toda la asesoría nutricional, etcétera, para que logre mantener esa pérdida de peso todavía. Y ya finalmente en la última etapa, que es la etapa de mantenimiento, ahí ya la idea es que logremos ya tener una dieta balanceada, donde ya tengamos todos los macros y generalmente pues puedo oscilar entre 1500 a 2250 kilocalorías, obviamente dependiendo del ejercicio que haga la persona, la edad, la estatura, el peso, etcétera. Pero así es como está distribuida esta metodología o este esquema de ir progresando al paciente. En general, cuando hacemos uso de estas proteínas comerciales que están diseñadas para la dieta cetogénica, a veces hay unos que utilizan de 15 a un mes completo en la fase, pueden utilizar en la fase 1. Y ya después, conforme vas dándole la transición al paciente, como les decía, vas intercambiando, vas quitando una barrita por proteína de origen animal. Generalmente, pues eso yo siempre les pongo el ejemplo al paciente que un sobrecito de estos productos le equivale a que se comiera, por ejemplo, 4 claras de huevo, ¿no? Entonces, así le digo, si vas a cambiarlo, ya no lo quieres consumir, pues lo cambias por 4 claras de huevo o por 60 gramos de pollo, de res, etc. Entonces, pero generalmente, pues la tendencia es de que como solo están comiendo eso, pues a veces se empiezan como que a desesperar un poco y entonces hay quienes a los 15 días los tienes que pasar a la siguiente fase. Entonces, aquí va a depender mucho de cada paciente. Hay quienes sin problema por su ritmo de vida, por lo que sea, aguantan perfecto todo el mes solo con los productos ya proteinados. O hay quienes, como les decía, desde la fase activa solo los tienes a lo mejor en dieta cetogénica donde lo haces mixto o donde solamente lo haces con alimentos, que ya veremos, ya revisaremos las listas. De hecho, se les compartieron unos formatos, donde en esos formatos les puse igual fase 1, fase 2 y creo que fase de transición y ya la de mantenimiento. Y se dan cuenta, los grupos de alimentos van cambiando, así como las frutas, las verduras también van siendo distintas en cada una de las fases que les compartí en esos formatos, justo basándonos un poco en la idea de este esquema de progresión. No sé si les queda alguna duda, pregunta, y se los puse como base porque por lo menos en todos los ensayos clínicos que revisé, que encontré relacionado a esto, es el esquema que han utilizado de base, entonces es el que se utiliza. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Yo sobre si tienes experiencia en iniciar con ayuno intermitente al mismo tiempo para la cetosis, ¿o lo recomiendas? Yo en general no lo recomiendo porque como tal, el hecho de ya someter al paciente en la dieta cetogénica, pues lo somete también como que ya a cierto estrés y aparte reajustarle sus horarios también para someterlo al ayuno intermitente. O sea, como que hacer 2 estrategias al mismo tiempo con un paciente a veces no suele ser como la mejor forma. Es como esta parte o esta que tratamos de hacer cuando promovemos los cambios de hábitos de alimentación en un paciente. No los cambiamos todos, o sea, si tiene 10 cosas que cambiar, no las vamos a cambiar las 10 en una sola consulta, porque es más probable que la tasa de adherencia sea mucho menor. Entonces, aquí la recomendación es que ambas metodologías, ayuno intermitente como dieta cetogénica, pueden ser muy buenos si son llevados de manera adecuada y si obviamente el paciente lo sigue lo más adherido posible. Y ambas son una manera de poder sacar al paciente a veces como les decía, como del estancamiento.
Entonces, si ya nos quemamos las dos opciones en un solo momento, después ya no vamos a tener a lo mejor otras formas tan eficientes en este sentido para ayudar al paciente que siga bajando de peso, porque tarde o temprano, sea dieta cetogénica, sea ayuno intermitente, llegamos al punto donde el paciente ya no baja, ya no baja, ya no baja. Entonces, es mejor ir gastándonos como nuestras estrategias dietéticas poco a poco, para que si en algún momento con la dieta cetogénica ya se estancó, pues ahora usamos ayuno intermitente. Y si ya se estancó con ayuno intermitente, pues ahora baja en carbohidratos. Y si ya baja en carbohidratos no funciona, bueno, pues ahora más ejercicio, etcétera, ¿no? Esa es mi recomendación, porque siento que se adhiere mejor el paciente cuando solo usamos una sola estrategia. Evidentemente, si usamos ayuno intermitente, eso ya de entrada nos está indicando que hay un recorte del aporte también calórico total que le damos al paciente en todo el día. Entonces, pues a lo mejor aquí como también la carga calórica no es tanta, pues es más fácil redistribuir en todo el día lo que le vamos a dar. Pero pues en general yo trato de solo utilizar una estrategia, o el ayuno o la dieta, para que les vaya mejor en este sentido. Lo que sí he utilizado, por ejemplo, es ayuno intermitente con dieta baja en carbohidratos. Eso pues, en general no somete a tanta ansiedad ni estrés a la persona con los cambios que eso implica. Y acuérdense que también en el ayuno intermitente pues hay que finalmente valorar a la persona si le es viable, no, si tiene, si hay gastritis o alguna sintomatología que tampoco haga que el ayuno sea la mejor opción, pues también hay que valorarlo, ¿no? Y hay pacientes candidatos para cada estrategia, ¿no? Eso también es importante resaltarlo. Yo, Verónica, quiero hacer una pregunta. Sí. Entonces, para que me quede claro, me confundí un poquito. Entonces, aquí en el estudio que marca entre 600 y 800 kilocalorías es como para 2 semanas, y bueno, sí, para el inicio de la primera fase, vaya. En la primera fase, que es la fase como activa, que incluye 3 dentro, lo que marcan los estudios que lo han utilizado es que en esa fase puedes estar máximo 3 meses. Justamente porque es una dieta que va a estar baja generalmente en vitaminas, minerales, fibra, pues toda la restricción que implica. Sí. Muchas de ustedes que ya lo han utilizado han visto que hasta esto impacta no solo como en el sentido de cambiarles la dieta, sino hasta en cómo se relacionan socialmente. O sea, sí me ha tocado a veces pacientes, o hasta yo cuando lo intenté hacer, que hasta te quieres aislar porque dices, pues mejor no voy, porque seguro pues va a haber pastel y seguro va a haber esto y seguro va a haber lo otro y yo no puedo comer nada de lo que hay, ¿no? O que vas a algún restaurante y que pues a veces, en la gran mayoría ya hay opciones, ¿no? Pero de repente también se enfrentan como de, ay, pero le tengo que decir que le quite esto y que le quite lo otro y entonces como de, pues mejor ya no salgo. Entonces también esta parte de acuérdense que tratar de hacerle más fácil la vida a la persona y no complicársela, ¿no? Porque en general, y más ahorita con todo lo que está sucediendo, ya traemos como determinada carga emocional, estrés, etcétera, y si con la dieta les vas a generar más ansiedad, más estrés, más preocupación, de más angustia, de qué voy a comer, no sé qué, pues eso también lleva a que a veces pues el éxito no sea como quisiéramos que fuera. Claro. Entonces, en general, por eso es que las recomendaciones de esa primera etapa no es más de 3 meses. Vaya, sí, entiendo, pero mi duda es más encaminada a el aporte calórico, o sea, entre iniciar con 600, 800, no necesariamente es la norma, o sea, se pueden manejar las 900, 1000 en toda la primera fase. Sí, con que sean menos de 1000, esa es como la regla. Primera fase activa, que sea menos de 1000 kilocalorías, así lo puedes mantener durante los 3 meses que
como lo recomendado en ese primero estadio. Sí, claro, porque bueno, yo en verdad de 600, 800 bueno, a algunos pacientes se les complican, ¿no? Demasiado, ¿no? Sí, Solo para aplicarlo para unas cuantas semanas, esa era mi pregunta, no sé, un par sí, de también. semanas, una cosa así. Sí, podría ser también, o como les decía, que en la fase 1, si es que utilizan solo, por ejemplo, los productos, a lo mejor en esa primera fase es donde que a lo mejor la pueden dejar de 15 días, es donde a lo mejor es más estricta el aporte calórico, y ya después fase 2 y fase 3, dentro de este estado activo, a lo mejor ya le van aumentando un poco la carga calórica sin pasarse de las 1000. Claro, Ujú. sí, ya me quedó más claro. La recomendación. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, Jorge. Entonces, en la primera etapa me queda claro que es una dieta pues muy restrictiva, que va, como dice la lámina, de 600 a 800, y nos comentas tú que puede ser de menos de 1000 kilocalorías. Ujú. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente con obesidad y que a lo mejor, de acuerdo a la evaluación dietética, yo calculo que aproximadamente consume 3500 kilocalorías, ¿es adecuado para este tipo de pacientes reducir tan drásticamente el consumo en cuestión de energía? Pues en general nosotros estamos como muy acostumbrados a esta parte de cómo vamos. A mí también al inicio me costaba como entender de seguro se va a sentir mal o seguro algo va a pasar, ¿no? Porque pues sí decía, bueno, si está consumiendo 3000 y de repente le mando 1000, las guías generalmente te dicen, ¿no? Que empezar a recortar las calorías de a lo mejor de lo que está consumiendo actualmente, le recortas 300 y después le recortas 500 y a lo mejor después le recortas 1000, ¿no? O a veces lo que haces es a lo mejor el promedio de las 3000 que consume por recordatorio de 24 horas y le calculas con fórmula y te da 2000, pues a lo mejor ahí haces un promedio, o muchos también es como de, bueno, si come 3000, pero si le cambio la calidad de los alimentos, pues evidentemente aunque siga comiendo las 3000, va a bajar de peso, ¿no? Pero en verdad que yo he visto que el recorte de estas calorías no lo siente el paciente. Entonces, lo que sí es que a lo mejor lo lleves paulatinamente. O sea, cuando veo que el paciente sí definitivamente haciéndole este recorte tan importante de calorías no va a ser como algo práctico, sí es tener un antes de la dieta cetogénica. O sea, a lo mejor te lleves unos 3 meses previos a que vayas haciendo este recorte calórico y ya entonces lo metes a la dieta cetogénica. Entonces a lo mejor le bajaste de los 3000, le bajaste a los 2700 y después ya lo bajaste a los 2200 y a lo mejor ya después ahí empiezas a lo mejor con menos de 1000 y ya te quedaste con 1200 calorías y entonces ya le dices al paciente, ahora sí, ya vamos a entrar a la dieta cetogénica. Ese también puede ser una buena forma de llevar al paciente hasta la dieta cetogénica. También hay personas que desde inicio que tú les planteas la idea te van a decir que no, pero si a lo mejor tú los vas llevando poco a poco hasta ese momento, pues ya será más fácil que a lo mejor el paciente te diga, bueno, sí, está bien, quiero probar con la dieta, y ya no va a sentir entonces, como ya lo tienes en 1200 calorías, después de 3, 4 meses de seguimiento, ya no va a sentir tan de golpe a que lo lleves a menos de 1000. Y acuérdense que como finalmente para que pues la vía metabólica más eficiente, pues siempre va a ser la glucolítica. Sin embargo, para nosotros poder transformar la grasa y obtener a partir de ahí glucosa, se necesita más requerimiento energético. Eso también hace esta parte de que se vuelva a largo plazo más eficiente en cuestión o en relación a la pérdida de peso.
porque simplemente a nivel metabólico se está requiriendo más energía para obtener a partir de cuerpos cetónicos moléculas de glucosa. Entonces, es por eso que también se da la pérdida de peso. Entonces, es lo que les digo. Si no queremos hacerlo tan drásticamente, puedes ir así progresando poco a poco de 300, 500, 1000 y ya después menos de las 1000 kilocalorías. ¿Sí resolví tu duda, Jorge? Sí, está bien. Sí, muchas gracias. De nada. Profesora, Sí. yo quería preguntar, también la parte de la pérdida de músculo, hay gente a la que le preocupa también. O sea, que a lo mejor quieren bajar de peso y preguntan por la dieta cetogénica porque la ven en todos lados y bueno, ya sabemos, pero al mismo tiempo se fijan en la pérdida de músculo. O sea, ¿ese sí es mucho lo que se pierde de músculo o hay forma de que se mantenga? Supongo que no hay forma de que aumente, ¿o sí? Si no hacen ejercicio. No, de hecho, más bien la tendencia es que se mantenga. Aquí, justamente, como habrán revisado, creo que estaba en la parte de la sesión 2, en general, justo lo que se hace cuando estamos en el periodo de ayuno es tratar de que lo que menos se toque sea la masa muscular. Entonces, justo por eso se inician estas vías metabólicas para que la pérdida de aminoácidos sea lo menor, porque acuérdense que cuando estamos en la vía de glucogénesis, lo que hace el cuerpo es buscar otros sustratos no glucolíticos para obtener energía. Cuando entramos a las primeras horas de ayuno, la tendencia es mayor a la pérdida de proteínas, que alrededor puede ser de 70 gramos promedio por día, que eso equivale más o menos a 300 gramos de músculo, masa muscular húmeda. Y cuando ya estamos en estas vías metabólicas de cetosis, generalmente esa tasa de utilización de aminoácidos y de pérdida muscular baja. En promedio puede ser alrededor de 20 gramos al día o menos. Entonces, una de las características principales de la dieta cetogénica es que con esta dieta logras mantener el tejido muscular. Evidentemente, como cualquier otra dieta, sí hay una tendencia a la pérdida de músculo, pero en general hay como un estándar que nos dice si vamos bien o ya hay que ir haciendo ajustes, que generalmente una tendencia en la pérdida de peso puede llegar a ser por mucho hasta un 20% de la pérdida total que vaya teniendo tu paciente. Pero eso ya es hablar que tuvo una gran pérdida de masa muscular. Y ahora también recuerda que en esta dieta tenemos que cuidar la parte hídrica, entonces, y el músculo contiene agua, entonces también muchas veces es agua lo que se puede ir perdiendo en esta dieta y por eso es muy importante mantener bien hidratado al paciente. Entonces, generalmente como también mejoramos un poco el aporte proteico, todo eso nos va ayudando a que la pérdida de tejido muscular sea mucho menor que cuando hacemos a lo mejor otro tipo de dietas. Entonces, es como uno de los beneficios, por así decirlo, de la dieta cetogénica, que se trata de que íntegramente lo que más baje sea el tejido adiposo y lo que menos se toque sea la masa muscular. Que sí hay pérdidas, pero a veces de verdad suele ser mínima. Igual para la siguiente sesión, bueno, yo les voy a compartir como algunos seguimientos de algunos pacientes míos donde de un mes a otro prácticamente el tejido muscular no se toca, se mantiene, o si acaso llegan a disminuir 300, 200 gramos, 500 gramos. Sí hay quienes de repente llegan, sí, 1 kilo, 2 kilos, pero si bajó, por ejemplo, si bajó 10, y pensamos que a lo mejor de esos 10 kilos el 20% son 2 kilos, pues va como más o menos a la par. Entonces, en general, la tendencia en la dieta cetogénica es que el tejido muscular se mantiene lo más estable posible y que lo que pierde el paciente es grasa. ¿Sí resolví tu duda, Sofía? Gracias.
Ok, ¿alguna otra duda? Hablen ahora. O igual, si les van surgiendo otras dudas, acuérdense que para eso está también el foro. Y de todas formas, en las otras sesiones que tengamos Zoom, pues las vamos checando. Ahorita lo que les quiero ya compartir finalmente será una pequeña actividad que vamos a tener adicional a los casos clínicos que vamos a revisar en la siguiente sesión de Zoom. Entonces, lo que les voy a pedir es que cada uno de ustedes busque algún candidato y lo evalúen. Entonces, ¿qué vamos a buscar con esto? Es que puedan, bueno, valorar a partir de todo lo que implique el ABCD, lo antropométrico, lo bioquímico, pues lo más completo que se pueda. Puede ser que algunas de ustedes, pues, que ya tienen a sus pacientes, puedan sacar un ejemplo de ahí. Y la idea es que nos compartan el diagnóstico nutricional. Obviamente trataríamos de que pues cuadre con que sea un paciente con síndrome metabólico y que ustedes mencionen si es o no es candidato a la dieta cetogénica y justificar por qué determinaron que así es. Y que nos muestren la propuesta del manejo nutricional que le darían, el cálculo del requerimiento de energía con la fórmula que les compartí, o también dependiendo de las etapas, obviamente en la propuesta de manejo nutricional tendrá que abarcar las 3 etapas de las que acabamos de hablar. Entonces el requerimiento pues de eso también va a ir dependiendo, y pues los macros iniciales que le van a dar al paciente y los que le darán ya en las etapas de transición y de mantenimiento. Finalmente pues también eso hará que podamos ver su distribución de porciones, tanto inicial como de transición. Entonces este es adicional a los casos clínicos que vamos a revisar aquí. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto? Bueno, en caso del paciente que elijamos, ¿hay algún peso que deba de tener? O bueno, más bien un diagnóstico, o sea, que tenga obesidad 1 o así, o puede ser cualquiera con sobrepeso o con obesidad o así. Sí, o sea, quizás paciente con sobrepeso o con obesidad o que cumpla con todas las características de síndrome metabólico. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Y la idea es que el formato en la que lo presenten que sea de PowerPoint ya convertido a PDF para poderlo revisar aquí. Eso lo revisaríamos en la última sesión que tengamos vía Zoom. Ok. ¿Alguna duda, chicos? Mi duda es más bien, si quiero ver esta sesión grabada, ¿cómo la puedo ver? Está ahorita les voy a comentar que la pongan en la sesión 3. Si se dan cuenta, en la sesión 1 les pusieron como el Zoom que tuvimos de presentación. Se les puso en la sesión 1. Entonces esta era de la sesión 4, pero como hasta el día de hoy van en general todos en la 3, les voy a pedir que la dejen en la sesión 3 grabada para que ahí la puedan ver. Y ya en la sesión 4 revisaríamos toda la parte de los efectos terapéuticos e inicialmente ya la parte del cálculo como tal. Y vamos a tener otra sesión adicional que no estaba marcada en el programa, y en esa ya revisaríamos finalmente los últimos casos y a lo mejor aleatoriamente algunos de los casos de los que van a hacer de este ejercicio que les estoy pidiendo. Ok, gracias. ¿Esta clase extra cuándo es, profesora? Yo lo voy a checar con los chicos de la UAM, con los de CECAT, para que me digan en qué momento tienen la sala de Zoom disponible para hacer uso de ella.
y ya yo les compartiría aquí en el foro el día que tendríamos la clase. Y si no, bueno, ya algunas compartieron sus correos aquí en el chat y quedamos que Aurora los iba a concentrar y me los iba a hacer llegar. Igual también por ese medio yo les envío en qué día quedaría la sesión adicional. De todas formas, acuérdense que quedaría grabada en la plataforma. ¿Alguna otra duda? Con respecto a la entrega de las actividades, es que yo traté de enviar la mía, pero era más grande de tamaño y no me dejaba subirla. O sea, para entregarla? Sí, vi tu mensaje y ya lo platiqué con Secat y creo que ya habían hecho el ajuste para que ya pudieran subirla sin problema, si pesaba más de 1 megabyte. Ah, muchas gracias. Ajá. Entonces, teóricamente ya se debe de poder. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Chicos o chicas? Entonces, este ejercicio individual, el caso clínico, se va a revisar igual en la última sesión con los otros casos clínicos. ¿Eso entendí bien? Sí, a lo mejor no vamos a ver el de todos porque ahorita ya somos más en el curso, pero aleatoriamente a lo mejor revisamos algo. De todas formas, yo voy a revisar de forma individual lo que me envía cada uno de ustedes y ya les pondré ahí su evaluación. Ok. ¿Y se puede ir subiendo, bueno, enviártelo para alguna duda o revisión? Sí, así es. Ok. Yo creo que tiene específico, Verónica, que fuiste la primera que mandó la tarea. Sí. Hay un apartado donde suben ustedes las tareas. Yo les puedo añadir como un comentario, entonces ahí pueden ustedes ver el comentario que les hice. Ah, perfecto. Entonces, para no dejarlo al final por si me surgen dudas del caso clínico. Exactamente. Que era lo que les decía, que traten que su cuadro de revisión de la literatura, que se les pide 5 artículos, ese sí trátenlo de hacer pues en el transcurso del fin de semana se puede, para que tentativamente la otra sesión de Zoom sea o miércoles o viernes. Entonces, para que para ya la mitad de la semana ya tengamos esa revisión y la podamos platicar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Y ya yo les aviso si en dónde encuentran los artículos extras que les voy a compartir. ¿Ok? Sí. Perfecto, chicos. Entonces, ahorita ya concluiríamos nuestra sesión de hoy. Espero haber podido resolver las dudas que tuvieron. Hay algunas cosas que a lo mejor quedaron aquí pendientes y las platicamos en el siguiente Zoom. ¿Les parece bien? Igual si les surge alguna otra duda más, lo checamos. Yo también por mientras voy a checar lo que me comentaban del audio. ¿Ok? Sí, gracias. Perfecto, pues muchas gracias por conectarse y estoy al pendiente de sus dudas y de sus comentarios.